Bienvenidos a este nuevo videito de ASMR. Hoy les voy a estar leyendo este libro, bueno, un cuento de este libro. Creo que voy a hacer una serie, porque de hecho, como de los videos que más les gusta, bueno, siento que sí les gustó bastante, según yo, fue el de Pedro Páramo, que de hecho, pues sigue pendiente de eso, ¿no? Leerlo. Pero bueno, acá les voy a estar leyendo este de Pushkin, Gogol, Tolstoy y otros, que bueno, en sí no hay. Pero me voy a apagar mi computadora porque está haciendo mucho ruido. Ay, de que parece que está lloviendo. Igual y sí está lloviendo, pero ay, yo con un montón de pestañas abiertas. De veras conmigo. Híjole, apagar. Bueno, esperemos ya no haga tanto ruido. Vamos a empezar con el primero, con raso. Y sí, ya. Bueno, este es de A.S. Pushkin. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, se supone que acá todos son rusos, porque por algo se llaman los más bellos cuentos rusas, ¿no? Entonces, pues eso. Es una de que ya no sé leer. Se llama La campesina disfrazada. Creo que ya les había dicho, pero bueno, si no, se llama así. En una de las provincias que baña el Volga, ya cerca del Cáucaso, estaba enclavada la hacienda de Iván Petrovich Berestov, que en su juventud había servido en la Guardia Imperial. Habiendo obtenido el retiro en 1797, se dirigió a sus tierras para no volver a salir de ellas nunca más. Poco antes se había casado con una aristócrata pobre que murió de parto cuando él estaba ausente, dejándole un hijo varón. Los trabajos que le daba la administración de su finca le fueron poco a poco consolando de su dolor. Construyó una casa con arreglo a planos que él mismo ideó y montó una fábrica de tejidos que le rendía beneficios espléndidos. Así llegó a ser el hombre más importante de la comarca. En los días de trabajo acostumbraba usar una chaqueta de pana y en los festivos una de tejido fino, fabricada en su propio establecimiento. Él mismo llevaba las cuentas de su casa y por única lectura tenía la Gaceta del Sábado. En general, todos sus vecinos la apreciaban, aunque no dejaban de tenerle por orgulloso. El único que no se llevaba bien con él era Gregorio Ivanovich Moromsky, a pesar de ser su vecino más próximo. Este último era el prototipo del varón ruso. Habiendo despilfarrado en Moscú la mayor parte de su fortuna, se retiró al enviudar el último trozo de tierra que le quedaba, sin dejar por eso de seguir disipando su dinero, aunque de diferente manera. Para hacer un parque a la iglesia gastó casi por completo sus últimos recursos. En realidad tenía la manía del britanismo. Sus lacayos vestían trajes a la inglesa y su hijo tenía por preceptora a Aramis. También mandaba labrar sus tierras siguiendo usos británicos, pero el trigo roso no gusta de crecer. Espérenme, le cambio la esta. No gusta de crecer a la manera extranjera, según ha afirmado un poeta. En los beneficios a las tierras así cultivadas disminuían en lugar de aumentar. En virtud de todas estas manías seguía contrayendo deudas, pero él se consideraba un superhombre precisamente a causa de todos aquellos extranjerismos y atrevimientos. De todos cuantos reprochaban su conducta, Petrovich Berestov era el que lo hacía con mayor severidad, porque el odio a toda innovación era el rasgo más característico de su persona. No voy a hablar con indiferencia de la anglomanía
El joven Alejo ahí no terminó sus estudios en la universidad. Se preparaba para ingresar en el ejército, no obstante la oposición de su padre. Pero mientras esta no fuese vencida, el joven Alejo se veía forzado a permanecer en sus tierras, llevando la vida ociosa de un gran señor. Al verlo desfilar por los caminos siempre al frente del grupo de sus amigos, montando con apostura en hermosos caballos, las muchachas del lugar lo contemplaban admirativamente, a veces más de lo que debían, pero Alejo no hacía caso de ellas. Permítame desnudo porque se me va el aire. Pero déjenme ver de qué cuántas páginas son, porque ya nada me puse a leer. Y de que está, bueno, está un poco larguito. Su indiferencia se explicaba por un cierto compromiso amoroso que, según se decía, había contraído anteriormente, pues para nadie era un secreto que a veces escribía cartas a una tal Petrovna Kuroskina, que vivía en Moscú. Aquellos de mis lectores que no hayan vivido nunca en una aldea no pueden figurarse el encanto de las muchachas provincianas, educadas al aire libre y puro, a la sombra de los árboles de su jardín, teniendo los libros como único manantial del conocimiento del mundo y de la vida. El aislamiento, la libertad y la lectura las desenvuelve muy aprisa, creando en ellas sentimientos y pasiones que desconocen las lindas muñecas de la ciudad. Para una campesina, cualquier cosa es una aventura, una excursión a la ciudad más próxima, marca época en su vida de la llegada de un huésped nuevo o de un nuevo vecino. Señala para ella recuerdos imborrables. En las capitales las jóvenes reciben tal vez mejor educación, pero el trato social frecuente llega pronto a igualar los caracteres, y a hacer las almas tan uniformes como sus peinados. En estas circunstancias, fácil es imaginarse el efecto que debía producir el joven Alejo en el círculo de señoritas en nuestro cuento. Era el primero que en aquel lugar les traía evocaciones de cosas desconocidas y lejanas. Era el primero que se presentaba ante ellas con un aire como fatigado y displicente, y el único que en aquel lugarejo usaba una sortija negra con una calavera. Como todo esto era absolutamente nuevo en aquella provincia, las muchachas volvíanse locas por él. La más interesada era la hija de nuestro anglomano, Lisa, o Betsy, como su padre la llamaba. Su interés era puramente imaginativo, pues hasta entonces jamás había visto al hijo de Beresto. Si bien oía constantemente a sus amigas hablar de él, Lisa tenía 18 años. Sus ojos negros animaban grandemente su rostro moreno y atrayente. Como era hija única, estaba muy mimada por su padre. Si bien las bondadosas delicadezas de este se veían compensadas con el rígido trato de la institutriz Miss Jackson, una pedante solterona de 40 años, empolvada ridículamente, que se moría de tedio en aquella Rusia bárbara, como ella decía. Al servicio de Lisa se encontraba la criada Nasty, que, aunque de alguna edad, poseía el mismo carácter jovial y un poco alocado que su ama. Lisa la quería mucho y no tenía secretos para ella. Ambas se entendían bien para organizar las más divertidas diabluras. Hoy tengo que hacer una visita y sería que la señorita me dejase salir, dijo un día Nastia a su joven ama. Está bien, pero te agradeceré que me digas a dónde vas. A tu globo, en la hacienda del señor Weston. La mujer del cocinero celebra hoy su santo y me ha invitado. Con que esas tenemos. Mientras los patrones están reñidos, los criados andan conviándose entre sí. ¿Qué tenemos que ver nosotros, pobres criados, con lo que hacen los amos? Le replicó Nacita. Según yo era Nastia. Es Nastia. No sé, acá se equivocaron. Pero bueno. Además, yo a quien sirvo es usted y no a su padre. Y a lo que yo creo, usted no está reñida con el hijo del señor Everesto. Bien, Nastia.
una servidora. Bien, ya lo sé, pero ¿qué sucedió? Vamos, a prisa. Permítame la señorita que le cuente las cosas por orden. Pues bien, llegamos a la hora del almuerzo. El comedor de los criados estaba lleno de gente. Allí estaban los Corbin, los Saragi, el señor Clupin. Bien, y ver esto. Espera un poco. Cuyos presididos por la gobernanta a la que acompañaban sus hijas, yo me senté a su lado en el lugar de honor. Ya, perdón. Después de comer bajamos al jardín y nos pusimos a jugar a la gallina ciega. Entonces el joven Beresto bajó también a vernos. Bueno, pero dime, ¿es tan guapo como dicen? Sí, sí lo es. Un buen mozo, robusto, alto, con el rostro encarnado como una amapola. De verdad, y yo que me lo figuraba pálido. ¿Y a ti, qué tal te pareció? Triste, pensativo, alegre. En mi vida he visto un muchacho tan divertido. Se puso a jugar con nosotros a la gallina ciega. A jugar con vosotros, imposible. Claro que es posible, y todavía hizo más. Cada vez que nos cogía alguna de las muchachas, nos besaba. Perdona, Nastia, pero me parece que mientes. Por Dios, señorita, digo la pura verdad. Y el esfuerzo que tuve que hacer para que me dejase. ¿Y cómo te atreves teniendo novia? ¿No dicen que esté enamorada de una señorita de la capital? Pues lo que es a nosotras, bien que nos miraba y nos perseguía. Es increíble. Esto me hace aumentar mi deseo de verlo. Pues no veo ninguna dificultad. Tugilovo solo dista de aquí 3 kilómetros y a las 7 de la mañana, todos los días, el joven Berestov sale de casa con su escopeta al hombro. La señorita puede hacerse la encontradiza con él en la carretera. No, yo no haré eso. Hasta podría creerse que yo voy buscándolo. Eso no estaría bien. Lisa se quedó pensativa unos instantes y luego dijo: oh, Nastia, creo que se me ha ocurrido una buena idea. Me disfrazaré de campesina y así no sospechará nada. Y como lo pensó, lo hizo. Mandó comprar en la feria un trozo de tela burda, un breve percal azul y algunos botones de cobre. Con la ayuda de Nastia se confeccionó una blusa y una túnica estilo de las campesinas. Aquella misma noche todo quedó listo y antes de acostarse pudo verse en el espejo con su nuevo atavío, quedando muy contenta del disfraz. Al día siguiente, antes de clarear, Liz estaba ya despierta. Toda la casa continuaba dormida. Liz esperó el momento de la llegada del pastor, que era cuando se abrían las puertas. Entonces dio sus instrucciones a Nastia, advirtiéndole que le dijese a Miss Jackson que había ido a visitar a unas amigas, y sigilosamente se deslizó, alcanzando el campo libre. Temiendo encontrar alguna persona conocida, Lisa no andaba, parecía volar. Solo al llegar al bosquecillo que existía en los límites del dominio paterno, acortó un poco el paso. Allí era donde debía esperar el paso de Alejo. El corazón le golpeaba con furia dentro del pecho. Anduvo así, absorta en sus pensamientos, un buen rato, pero de pronto la súbita apareciendo un perro de caza de aspecto fiero que se acercaba a ella, ladrando, la hizo detenerse asustada. Detrás del perro surgió enseguida la figura de un cazador que se dirigió a ella en tono amistoso para decirle: no tengas miedo, muchacha, que este perro no muerde. Lisa había conseguido rastrearse y se propuso aprovechar la circunstancia. La verdad, señor, es que su perro me asusta. Tiene su mala cara y parece tan feroz. Mire, parece que quiere lanzarse sobre mí. Y mientras decía esto, fingía hallarse asustada de veras. Alejo, que no era otro el cazador, no apartaba su mirada de la cara de la bella, aunque falsa campesina. Te acompañaré si tienes miedo. Permíteme que vaya a tu lado. ¿Quién lo impide? Todos somos libres y los caminos son para todos. ¿De dónde eres? De Priluchino. Soy hija del herrero Basilio y me proponía coger setas en el bosque. ¿Y usted, señorito? ¿Es de Tugilovo? Acertaste. Soy el secretario del señorito Alejo, dijo el joven, divirtiéndose con la idea de ocultar su personalidad, pues pensaba que al ocultar su condición hacía más cordial el encuentro con la que él suponía una humilde muchacha. Lisa se echó a reír. Mentiroso, dijo. Bien veo que estoy hablando con el señorito en persona. ¿Lo crees tú así?, preguntó Alejo, intentando todavía disimular. Lo doy por seguro que no distingue un criado de un señor de
acostumbrada a tratar a las jóvenes campesinas sin ceremonia alguna. Aproximóse a ella intentando abrazarla, pero Alicia se alejó de un salto, poniéndose tan seria y fría que Alejo quedó sorprendida. Si quiere usted que seamos amigos, tenga la bondad de no pasar nunca de los debidos límites, lo cuetó muy gravemente la muchacha. ¿Quién te ha enseñado a portarte con tanta compostura?, le preguntó extrañado el hijo de Berestov. ¿No serás acaso Nastia, la criada de la señoritinga de tu aldea? Esas cosas no se enseñan, sino que salen muy de dentro de una misma. Además, señorito, yo he venido a coger setas y usted me está entreteniendo. Lo mejor será que cada uno se vaya por su lado. Dicho esto, Lisa se disponía a alejarse, pero el joven la retuvo, cogiéndola fuertemente por un brazo. ¿Cómo te llamas, corazón mío? Acolina, respondió Lisa, tratando de desprenderse de los brazos de Alejo. Muy bien, Acolina, pues te aviso que muy pronto iré a hacer una visita a tu padre, le rogó Basilio, para tener la fortuna de verte. Por Dios, ¿qué dice?, le atajó Lisa, horrorizada. Por las llagas de Cristo, no haga eso. Si en mi caso supieran que estoy hablando con el señorito por estos caminos, sería una hora amarga para mí. Sin embargo, yo quiero volver a verte, insistió el mancebo. Ya volveré otro día para coger setas en el bosque. Pero, ¿cuándo será ese día? Mañana mismo, si usted quiere. Encantadora Colina, toda la noche de pasarla desvelada esperando el momento de volver a verte. Bueno, hasta mañana. No me engañarás de ninguna manera. Júramelo, lo juro. Y una vez que hubo dicho esto, la atraviesa muchacha echó a correr con la ligereza y la gracia de una corza. En las proximidades de su casa, Lisa se metió entre unos árboles y cambió de traje. Momentos después, se hallaba frente a su padre y a Miss Jackson, que ya estaban sentados en la mesa para desayunar. Miss Jackson se entretenía en preparar pedacitos de pan con manteca y nada, dijo. El padre aprobó el paseo matinal de Lisa, reconociendo que era una práctica muy higiénica y conveniente. Para demostrarlo, citó varios ejemplos de longevidad hermana, logrados gracias a la costumbre de madrugar. En Inglaterra, dijo, todo el mundo lo hacía así. Lisa no parecía escucharle, pues su mente estaba ocupada por los recuerdos de los que acaba de ocurrir. Evocaba las palabras del joven Berestov, su cordialidad y también su juventud, y aunque por una parte estaba encantada, por otra empezaba a sentirse culpable de haber iniciado una aventura que no le parecía discreta. La promesa de la entrevista que había conseguido Alejo para el día siguiente era su mayor tormento, y después de meditarlo un rato decidió no acudir a la cita, pero luego pensó que si faltaba, Alejo iría a buscarla a casa del herrero Basilio, y al ver que la hija de este, la verdadera Colina, nada se parecía a ella, pues era fea y un poco corcovada, descubría enseguida su impostura. Esto la llenaba de miedo, de tal modo que los ojos se le llenaron de lágrimas. No había pues más remedio que acudir, aunque procuraría que la broma no se prolongase. Alejo, por su parte, estaba encantado. Se vio bien panzona, disculpa. Durante todo el día no hacía más que pensar en aquella simpática muchacha, tan bella como la más bella señorita de la ciudad, pero mucho más dulce, sencilla e ingenua. Le parecía mentira que en aquellos campos podía haberse creado una mujercita tan linda y delicada. Al día siguiente, al amanecer, Alejo ya estaba en el bosque, esperando a su joven campesina. Al cabo de algún tiempo, vio detrás de unos árboles un nícar gris y se precipitó a su encuentro lleno de entusiasmo. Una sonrisa de agradecimiento asomó levemente a los labios de la joven al verse tan cordialmente recibida. Pero Alejo adivinó enseguida en la cara de la muchacha una vaga nube de temor y pena. Con verdadero interés, el joven le interrogó por aquella tristeza. Lisa le confesó que su acción le pareció una locura y que estaba arrepentida. Si esta hubiese venido, le dijo, fue por no faltar a mi palabra, pero no lo volveré a repetir. Luego le pidió que interrumpiese las relaciones con ella, olvidándose de haberla conocido. Todo esto, naturalmente, se lo dijo en lenguaje de campesina, procurando imitar los modismos de la sencilla gente de la gleba. Alejo
más entusiasmado con la muchacha, en lugar de acceder a lo que ella le pedía, se exaltaba más y más en su pasión. Y con una vehemencia propia del amor que le enardecía, le dijo que la amaba y que no estaba dispuesta a separarse de ella nunca, pues aunque ella fuese una humilde muchacha y él el hijo de un gran señor, la pasión les igualaba. Además, la gracia, la dulzura y el encanto de la falsa colina eran para él prendas superiores al dinero y a la misma nobleza de sangre. Liz escuchaba conmovida las palabras del enamorado Alejo, y aunque ella también le amaba, no dejaba de comprender que cuando éste descubriese su engaño podría tomarlo a burla y ofenderse seriamente. Por eso, al final de la declaración, Lisa pareció más convencida y terminó por decirle a su enamorado doncel: bien, consiguiendo en que nos veamos otras veces, pero has de prometerme que nunca vendrás a la aldea a buscarme. ¿Me das tu palabra de hacerlo así? Alejo lo prometió para todos los santos del cielo. Entonces Lisa dio la mano y juntos estuvieron un buen rato paseando por aquellas bellas y frescas soledades en las que el amor parecía hacerse infinito. Cuando Lisa emprendió el regreso a casa de su padre, Alejo se quedó solo. No comprendía la obstinación de la que él se ponía, hija de un herrero, en no dejarse que fuese a buscarla a la aldea, atención que cualquier otra muchacha de aquellos lugares hubiese considerado como un honor. Bah, pensaba, arcanos de alma femenina. Así pasaron muchos días, durante los cuales los enamorados jóvenes vieron crecer constantemente su amor, pero ni uno ni otro hablaron jamás del casamiento. Alejo, porque no ignoraba que su padre se pondría aquella boda con una campesina, y Lisa, porque sabía el odio que los padres de uno y de otra se profesaban de antiguo, lo que era un obstáculo insuperable para realizar sus ilusiones amorosas. Pero un día ocurrió un suceso que había de torcer para siempre el rumbo de dichos amores. Una mañana fría y clara, una de esas mañanas tan corrientes en el otoño ruso, Iván Petrovich Berestov salió de casa montando a caballo y con una joya y varios criados. Justamente a la misma hora, Grigori Ivanovich Muromsky había salido a recorrer, montada en su yegua, sus britanizados dominios. Uno y otro, sin suponer que su rival anduviera por aquellos lugares, habían encaminado sus pasos al bosque y corrían animadamente por aquellas soledades, alegres por la belleza del día, cuando inesperadamente se encontraban de manos a boca. ¿Qué habían de hacer en tal situación? Contrariando sus propios sentimientos, pero teniendo en cuenta que era un hombre civil y que debía portarse como tal, Ivanovich Morovsky se acercó cortésmente a su enemigo y lo saludó con delicadeza. Pero esto respondió al saludo con la amabilidad de un oso que saludase en el circo a los espectadores. Bajo la mirada vigilante del domador, en esto, la liebre que iba persiguiendo Berestov salió de entre unas matas y este sintió de renacer el ardor de la caza. Echó a correr tras ella a toda rienda, sin despedirse siquiera de Ivanovich. A su vez, este también quiso correr tras la liebre, picando espuelas a su yegua, echó a sí mismo a correr. Pero su cabalgadura no estaba acostumbrada a los incidentes de aquella casa, y desbocándose cuando se halló ya junto a un barranco, dio un gran respico, lanzándose al suelo a su jinete. Petrovich Berestov, en cuanto se dio cuenta de lo ocurrido, corrió en ayuda de su odiado rival, pues entre gente bien nacida el deber de ayudar al prójimo es lo primero. Se encontró Ivanovich Muromsky bastante machucado y molido a la consecuencia del golpe, que había sido muy fuerte. Generosamente le ayudó a levantarse, lo asistió todo lo que pudo y lo sostuvo con sus propios brazos para que pudiese volver a montar la yegua. Al cabo de un rato, descabalgaron de nuevo y se pusieron a desayunar en pleno campo. Entonces entabló una conversación bastante animada, en un ambiente ya de mayor cordialidad. Se dieron palabras de
sientes odio por esa gente cuando yo estoy dispuesto a olvidarlo. Basta de tonterías. No, papá, insistió la muchacha, ni por todos los tesoros de la tierra me presentaría ante los Berestov. Gregorio Ivanovich se encogió de hombres sin querer discutir con su hija y se marchó a descansar al interior de la casa. ¿Qué pensaría Alejo cuando me reconociese comprobando que yo no soy Colina? ¿Qué concepto formaría de mí entonces? Pensaba sobresaltada la muchacha. Pero, por otra parte, dice tenía un ardiente deseo de ver a Alejo en su propia casa y también le hubiera gustado saber cuál sería su reacción al descubrir su verdadera personalidad. De repente, una idea cruzó por su imaginación. Meditó un momento en ella y le pareció excelente. Corrió a exponérsela a Nastia y ambas quedaron entusiasmadas. Ahora solo se trataba de ponerla en práctica. A la mañana siguiente, durante el almuerzo, Grigori Ivanovich preguntó a su hija si persistía en su decisión de no dejarse ver por los Berestov. Papá, respondió Lisa, lo recibiré, pero con una condición. Cualquiera que sea la manera que yo escoja para presentarme a ellos, cualquiera que sea mi comportamiento en presencia de los huéspedes, prométame que no ha de extrañarse ni de decir nada. Sin duda proyectas alguna diablura de las tuyas, le replicó sonriéndole su padre. Bien, me conformo, haz lo que te parezca. Y diciendo esto, dio un beso a su hija, que se levantó ligera para prepararse y vestirse, pues la comida era en honor de los huéspedes, debía celebrarse al mediodía. A las 11:00 de la tarde, una gran carroza tirada por 3 parejas de caballos atravesó la verja de la casa de Ivanovich. El viejo Berestov bajó del carruaje, auxiliado por los lacayes de libre del servicio de Ivanovich, y tras de él llegó el joven Alejo, montando en un brioso alazán. Ambos subieron la gran escalera de la casa, a cuyo pie ya les esperaban sonriente Grigori Ivanovich. Juntos, huésped y anfitrión pasaron a una sala donde se sirvieron algunas copas de licor. En prueba de cortesía, Berestov padre parecía muy contento de verse tratando tan gentilmente por su antiguo rival. Mientras Alejo esperaba con verdadera curiosidad la aparición de la hija de la casa, de la que había oído hablar con gran elogio. Al cabo de un rato, la puerta se abrió e hizo su entrada Lisa. Todos se levantaron para saludarla. El viejo Ivanovich apenas pudo reprimir su asombro. Lisa, su morena lisa, se había blanqueado la marina piel, se había pintado exageradamente las cejas y se había dibujado con carmín una boca que no era la suya. Con los cabellos había hecho el mismo disparate. En lugar de llevarlos peinados del modo sencillo que le era habitual, los había cargolado con una dama de los tiempos de Luis XV. Su atavío recordaba también los ostentosos vestidos de la época de Madame de Pompadour. Se había apretado al talle de manera que parecía el de una avispa, y de su cuello se colgó todas las brillantes y perlas que heredara de su madre. Bajo este atuendo era imposible que Alejo reconociera a su linda, ingenua y sencilla Acolina. Alejo contempló a Lisa con cierto asombro, que no excluía la ironía. Luego, mirándola con mayor atención, le extrañó observar que los piececitos de la muchacha eran lindos y estaban calzados con una coquetería bien distinta de la falta de gracia y la suntuosidad estrepitosa del resto del atavío. Cumpliendo escrupulosamente su promesa, Grigori Ivanovich procuraba disimular su asombro y su regocijo. Pensaba que todo aquello era una broma divertida de la muchacha y no quería contrariarla. Después de un rato de charla, sentáronse a la mesa. Lisa se toma su papel de niña boba mientras Alejo se hacía el distraído, melancólico, pensando en que aquella repitada muñeca que tenía enfrente no valía ni para descalzar a la hermosa y atractiva muchacha que él suponía hija de un herrero. La comida transcurrió por este motivo con pocos alicientes. En realidad, solo los padres estaban contentos de haber restablecido la buena armonía entre ellos, haciéndolo también entre sus hijos. Por fin se levantaron de la mesa. Los huéspedes se fueron y Grigori Ivanovich dio rienda suelta a sus carcajadas. ¿Cómo es?, preguntó a su hija, ¿que se te ocurrió engañarles de este modo? La pintora no te sentaba mal, pero has abusado demasiado. Con un poquito menos habrías quedado más guapa. Lisa está encantada del éxito de su estratagema, pero se vio la necesidad de dar explicaciones a la exhaurida Miss Jackson, que estaba muy sorprendida de lo que acababa de ver. La mañana siguiente se levantó muy temprano y fue al bosque para entrevistarse con Alejo. Ya sé, le dijo Lisa en cuanto le vio, que estuviste en casa de los señores de la aldea. ¿Qué tal te pareció
pareció la señorita? La verdad es, contestó el joven, y no me fijé mucho en ella, pero me pareció muy poco interesante. Qué pena, dijo Lisa con aire de verdadero pesar. ¿Por qué? ¿Qué te importa a ti que no me gustara la señorita? Ay, ya quedó larguillo el pero bueno. Porque entonces no debe ser verdad lo que dicen. ¿Qué es lo que dicen? Quiero Alejo. Que yo me parezco a la señorita Ivanovich. Qué disparate. A tu lado parece el más repugnante de los monstruos. A continuación, Alejo le juró formalmente que no la cambiaría a ella, Lisa, por aquella señoritín que es tirada de Corsilona. Sí, pero por muy ridícula que sea la señorita, yo siempre seré a su lado una pobre logaraña, sin gracia ni elegancia. Eso nada me importa a mí, pues cuando tú seas mi mujer yo te enseñaré a ser fina y distinguida como ella, o más aún. Pero yo no sé leer. También en eso te enseñaré yo en muy poco tiempo, pues cuanto antes mejor. Empecemos mañana mismo. Derrochando paciencia y buena voluntad, luego empezó a enseñar a leer y escribir a la que creía inculta y rústica muchacha. Al cabo de un par de semanas, la falsa colina ya leía de corrido la historia Natalia, la hija de Boyardo, y pasados otros 15 días escribía con asombrosa corrección. Alejo contemplaba muy admirado los progresos de su discípula, lo que hacía aumentar más aún su amor por ella. Entonces se entabló entre los dos una activa correspondencia por medio de Nastia, que era quien, fingiéndose amiga de la falsa colina, llevaba y traía las cartas de los dos enamorados. Entretanto, la vista de entre los viejos señores padres de los tórtolos se había ido haciendo cada vez más cordial y más íntima. El viejo Berestov llegó a pensar que su amigo, aunque dominado en exceso por la anglomanía, era un perfecto caballero, y a su vez Ivanovich reconoció que su antiguo rival era un gran señor, con ideas claras y eficaces sobre el modo de entender la vida. Y entonces, de un modo casi simultáneo, sin conversárselo al principio, se dieron a pensar cada uno por su lado que sería una gran cosa para sellar definitivamente su renacida amistad, casar a los dos jóvenes, haciendo así de Lisa y de Alejo uno de los más encantadores y poderosos matrimonios de toda aquella región. Hasta que un día ambos se comunicaron su pensamiento, que naturalmente mereció enseguida la aprobación recíproca. Pues así, de acuerdo, los señores Ivanovich y Petrovich Berestov se decidieron a realizar todos los esfuerzos para conseguir sus respectivos hijos. Dieron también su aprobación al proyecto de sus padres. Ya me cansé. Ya casi terminamos, de hecho. Pequeña pausa, pequeña pausa. Ay, qué sueño, de veras. Sí, según yo sí estoy grabando, falta de que para grabar una nota. Y bueno, ya me cansé. Estoy cansada. Pero bueno, en unos momentos continuamos. Déjenme respiro un poquito, un poquito, un poquito. Que igual, no sé si... Bueno, ahorita checo el video a ver cómo salió. De que no se oye nada. Espero que sí se oiga. Y checar como qué volumen más o menos necesita. Porque vaya a ser que necesite un poco más volumen y así. Y yo de que vea porque estoy en bajito. Igual tengo clase en un ratillo. Bueno, continuamos con su resolución de siempre. Iván Petrovich Berestov puso manos a la obra, llamando un día a su hijo a su despacho. Como dice, Alejo, que hace tiempo no hablas de tus proyectos de ingresar a la academia militar. ¿Acaso no te seduce ya el uniforme de usar? Es eso, papá. Pero como sé que era un proyecto que no le agradaba, he decidido abandonarlo por ahora. Perfectamente. Veo que eres un hijo obediente y esto me satisface, le contestó el viejo. Tiempo tienes para resolver lo que sea mejor para tu futura existencia. Por fortuna no corre prisa. Sin embargo, hay una cosa que yo desearía que decidieses ahora. Me refiero a tu matrimonio. Creo que ha llegado el momento de que te cases. La verdad, no había pensado todavía en eso. Tú no, pero yo sí.
Lisa Grigorievna Murovsky sería para ti una excelente esposa. Papá, por Dios, su proposición me sorprende. No había pensado en nada de eso. Precisamente porque tú no pensabas en nada, dejando pasar el tiempo como el loco, no he pensado yo por ti. Como usted quiera, pero la verdad es que Lisa Murovsky no me agrada del todo. Después te agradará. Es buena, bella e inteligente. Sí, ciertamente, mas yo no me considero capaz de hacerla feliz. Eso que dices no es más que un pretexto para esquivar lo que te pido, le replicó ya bastante amuscado el enérgico viejo. Pues bien, papá, puesto que usted me obliga, se lo diré francamente, no quiero casarme con Lisa. ¿Te atreverás a desobedecerme? En esto que me pides, sí. Estoy dispuesto a acatar su voluntad en todo, menos en casarme con una mujer que no amo. El furor del tenaz Berestov, a quien nadie hasta entonces había osado contradecir, llegó al colmo ante la resuelta actitud de su hijo. Pues te casarás aunque no quieras, y si te atreves a desobedecerme, te maldiciré. Mis bienes no irán jamás a tus manos, exclamó en el colmo de la desesperación. El hijo se retiró preocupado, pensando que cuando a su padre se le metió una idea en la cabeza, la tarea imposible, hacerse de discutir de ella, hacérsela y desistir de ella. Sin embargo, el joven, cuyo carácter era el reflejo del de su padre, no estaba dispuesto a ceder y presumía que iba a pasar por muy malos trances. A pesar de todo, pensaba, hay que resistir. Aquella noche, Alejo, en la soledad de su alcoba, se puso a meditar sobre su situación y evocó la figura de Lisa tal como la había visto el día de la famosa comida. No podía menos que pensar que era un ser absurdo y pretencioso, que no podía inspirar ni entonces ni nunca la menor simpatía. En cambio, se acordaba con verdadera ternura de la falsa Colina, y el contraste entre ambas divagaciones era tan intenso que comprendía que amaba tanto a una como aborrecía a la otra. Cierto que la segunda era solo una pobre campesina, pero por su bella, sencilla, soltura y sagaz inteligencia, destacaba entre todas las mujeres que había conocido hasta entonces. Esos pensamientos la afirmaron en su idea de continuar fiel al amor, de la que él creía una humilde hija del pueblo. Ya de casi como por aquellos días, hacía un tiempo lluvioso, las entrevistas en los quesillos estaban suspendidas, pero los jóvenes se escribían con frecuencia cartas apasionadas, valiéndose de la piel nastia. Un día, Alejo, en un momento de exaltada pasión, le escribió a Colina una carta en la que le anunciaba su propósito de casarse con ella. Enseguida se puso en práctica la segunda parte de su plan, que consistía en ir a contarle lo que le ocurría al viejo Murovsky, en la seguridad de que este no hallaría para su hija un marido que estuviese enamorado de otra mujer. El señor Murovsky, pensaba Alejo, es bastante inteligente y comprensivo para hacerse cargo de la situación, prestándome su ayuda. Solo él podría disuadir a mi padre de su insensato empeño. Dominado por estos pensamientos, llegó hasta la casa de los Murovsky, donde un criado salió a su encuentro muy ceremoniosamente. ¿Está en casa Grigori Ivanovich Murovsky?, preguntó el joven. No, señor. Grigori Ivanovich se marchó muy temprano, le replicó el criado. ¡Qué contrariedad!, pensó Alejo, pero reponiéndose preguntó. ¿La señorita Lisa Grigorievna? Sí, señor. Está en casa, y si usted lo desea, puede recibir al señor. Alejo descendió del caballo de un salto y, dando las riendas al criado, entró en la casa sin dar tiempo a ser anunciado. Así, pensaba, me explicaré con ella misma y todo quedará resuelto de una vez. Pero al entrar, la sorpresa le dejó como paralizado. En el gran salón de la casa, sentada junto a una ventana, vio asomada a Colina, no la estirada y antipática Lisa que él conocía, sino a la morena, encantadora y vivaz Colina, que estaba absorta leyendo la carta que él había enviado por media dinastía 2 horas antes. Rehecho de la sorpresa, Alejo no pudo reprimir una exclamación de júbilo. Lisa, al oírlo, se levantó e intentó comer hacia el interior de la casa. Alejo se adelantó hacia ella para detenerla. ¡A Colina! Lisa forcejeó para librarse de quien la sujetaba. Miss Lace is my dog, monsieur. Miss is disrespectful, dijo la joven, fingiendo enfado. Entonces, le otra vez.
veces. Monsieur, me detesto feo. Dijo la joven fingiendo más, que de hecho son casi igual, pero bueno. Pero luego ya no podía engañarse. Miss Jackson, testigo sorprendido de la escena, no sabía qué pensar. En aquel momento, abriéndose la puerta, y apareció Grigori Ivanovich. Muy bien, exclamó, veo que vuestro asunto es ya cosa resuelta. Y se sonrió bonachonamente. Los lectores ya se figurarán el desenlace de la presente historia. Pues ya, termino. Dejen tomar agua y platicamos. Acá. Pues, ¿ustedes qué opinan? Pues, supongo que no fue un final malo para decirte que, pues ya, nos imaginemos qué pasó. Supongo que todo salió bien. Al final se casaron, al final las familias fueron felices y todo cool. Entonces, pues, este fue el videito de 45 minutos. Bueno, va a durar un poquito más. Bueno, igual creo que al inicio lo voy a cortar porque era de que yo dando el saludo como 5 veces porque andaba parada por allá. Me paré y así. Y pues eso. Espero hacer con más lecturas. Se acaba de caer algo, pero bueno. Espero hacer más lecturas así. Bueno, terminar este libro, seguir con el de Pedro Páramo y hacer alguna otra lectura. Igual, tal vez les vaya variando, ¿no? Como el tipo de lectura que vamos a ir haciendo. Esto, por ejemplo, les digo que son cuentos rusos. Pedro Páramo es mexicanísimo. Igual tengo otros. Y vamos a ir leyendo historias de diferentes tipos. Como lecturas más ligeras, cuentos infantiles, otros ya como de ciencia ficción. Bueno, yo espero, ya, ahora sí tengo que regresar. Ya está con lente la cámara porque como que no había podido grabar por algunas cosillas. Pero ya lo vi que sí podía grabar. Pero ahora sí, el lente les dijo que se descompuso, entonces por eso. Pero ya, mi papá, muy lindo, me consiguió otro lente. Y pues acá está. Espero les haya gustado mucho. Igual tengo que checar la de tripié porque creo que mi tripié no, como que no sirve. Igual ya tiene como 15 años el pobre tripié. Entonces igual eso tal vez tenga que ver. Entonces, pues checar eso. Y otra cosa, bueno, les digo, espero, ay, de verdad espero que sí se oiga. Ya me lo opinan. Voy a intentar igual como que configurar los micrófonos para que pueda ser también binaural. Entonces, porque son dos. Y se juncho. Sí, puede ser de que uno y otro y que sea binaural. Espero que sí. No voy a hacer que yo grabando con uno y de que nada escucho al lado. De que así venía de por sí y estoy desaprovechando. No me dice ojalá de que salga bien. Y yo voy a checar el volumen. Espero de hacerlo ahorita. Según yo, no sé si tiene la S de que si no podré grabar. O sí. No, porque no hubiera visto el video de hace rato donde probé el micrófono. Y les digo que probé el micrófono, pero yo estaba hablando normal, no estaba susurrando. Entonces, igual, como de que si quieren de que lo agarre, como que lo tenga más. Igual eso sonó muy fuerte. Que lo tenga más cerquita, más cerquita, más cerquita, más cerquita. O lo quieren de que más lejos, más lejos o más cerquita, más cerquita. Bueno, ahí me dicen en los comentarios. Pero si comenten de que sugieran videitos. Les digo, espero ya. Igual ahorita estoy de vacaciones, entonces espero grabar de que
cosillas. Hay, hay cosillas que me gustaría contarles, pero bueno, este es un video de lectura que está quedando larguísimo. Espero les haya gustado. Que pues ya sé que les haya relajado o que se hayan quedado dormidos y hayan dicho, híjole, medio soso el cuento, pero bueno, me ayudó a dormir porque estaba aburrido. Que, o sea, le inicio igual y sí, pero es que al final ya como que, o sea, ya como en medio y así, ya estuvo bueno. Espero que se hayan quedado como hasta este momento, o sea, de terminar el cuento. Y espero ponerles de que, entonces se pone acá o acá, de que por acá, la sugerencia de Pedro Páramo, por si quieren ir a verlo. Y les digo, vamos a continuar con esa lectura, sí, solo que en otro momento, porque tampoco me acuerdo bien en qué parte me quedé. Voy a checar el videito y voy a releerlo también, como esa parte, para que no solo lo lea, sino que yo también vaya siguiendo la lectura, ¿no? Y luego como que podamos opinar qué onda con Pedro Páramo, cuáles son nuestras teorías y así, si les parece, claro. Creo que eso es todo, chiquillos. Muchas gracias por ver este videito y por seguir acá. Gracias. Adiós.